¿Es la historia objetiva? Siempre la entendemos como una realidad única e incuestionable, pero ¿es eso cierto? ¿Cómo hemos llegado a forjar esa imagen? La gran mayoría de nosotros tenemos que retrotraernos a la infancia, a las primeras clases de historia. Yo imagino que todos lo recordáis, ¿verdad? Datos, fechas y reyes que memorizar para plasmarlo en un papel cuando llegaba el día del examen. Desde ese momento entendimos que la historia era una y que ya estaba escrita y que simplemente teníamos que aprendernos la lección. Las clases de historia están llenas de memorización y ausentes de cualquier tipo de reflexión. Por eso llegamos a la conclusión que lo que el libro dice es una verdad absoluta. Sin embargo, muchas veces el libro se equivoca o directamente manipula y nosotros pasaremos el resto de nuestra vida creyéndonos una versión muy sesgada de la historia. Las enseñanzas básicas y medias, de hecho, son un oasis de conocimiento para gran parte de la población. Uno de los únicos acercamientos a la historia como ciencia. Sin embargo, la desaprovechamos aprendiendo datos, datos y más datos. Hoy día sabemos que la memoria es muy corta, ¿no? Y tenemos cualquier información en un segundo gracias a Internet. ¿No tendría entonces más sentido aprender a tener análisis crítico? Sobre todo en una sociedad como la de hoy, tan sobrecargada de información y tan llena de fake news. Sobre esto quiero contar una anécdota. Actualmente me dedico a la educación y, bueno, siempre que estoy haciendo algún taller y les comento que me especialicé en el Antiguo Egipto, les pregunto a los niños, oye, clase, entonces, ¿las pirámides quién las construyeron? ¿Los extraterrestres o fueron los humanos? Normalmente viene una risa generalizada y un evidente, claro, maestro, fueron los humanos, ¿no? Sin embargo, si tú formulas la misma pregunta a cualquier adulto, la rotundidad, de hecho, no va a ser la misma. Siempre que estoy en alguna comida familiar, y espero que no me esté escuchando esa parte de mi familia ahora mismo, o directamente sale a la luz en alguna conversación que soy arqueólogo, aparece alguien que tiene clarísimo que evidentemente los extraterrestres fueron los verdaderos constructores de las pirámides y, bueno, mil cosas que yo creo que ahora mismo mejor no contaros, ¿no? Y yo siempre me pregunté, ¿pero cómo esto es posible? ¿Qué sucede? Porque hay tanta diferencia entre el niño que lo tiene claro y el adulto que no. Para mí el problema vuelve a ser el mismo, está en la educación. Entendemos a los niños como si fueran unas carpetas vacías a las que tenemos que llenar de conocimiento de forma completamente exagerada y sin ningún tipo de criba, ¿no? Siempre el conocimiento les viene de forma exógena, ellos no aprenden a cribar esa información. Así que es cuestión de tiempo que esos niños crezcan, se hagan adultos, se sientan en la tele, pongan un documental de escaso valor científico y crean por bueno todo lo que les están contando. Sin embargo, muchas veces pues lo están manipulando, ¿no? Y bueno, todas estas cosas que yo estoy contando, a mí de alguna manera pues me pasó. Yo me encantaba la historia desde chico, desde toda la vida, ¿no? Y en un principio la entendí como todos vosotros, como un lugar lleno de anécdotas y de memoria, pero no, bueno, no me importaba. En un principio hacía que se me diera bien jugar al trivial, ¿no? Al tiempo decidí estudiar la carrera de Historia, pero claro, allí que me encontré con exámenes aún más largos, con libros aún más grandes y lo peor, con profesores aún más convencidos de su verdad. Esa verdad que estábamos hablando antes, esa verdad única e incuestionable. Cuando ya eran los cientos y cientos de páginas que tenía que estudiar cuando llegaban los exámenes, empecé a perderle el sentido a todo eso. ¿De qué valía tanta memoria? Nadie parecía estar interesado en sacar algo de provecho para la sociedad, ¿no? Empecé a buscar y a buscar eso que necesitaba. Y dice que el humano es el único animal que cae dos veces en la misma piedra. Entonces yo seguí en la universidad y decidí entrar en el mundo de la investigación. Pero que me encontré con grupos súper especializados en puntos minúsculos de la historia. Era como si hubieran cogido el puzzle de la historia y lo hubieran dividido en miles de piezas, pero nadie era capaz de volver a ordenarlo, ¿no? Nadie estaba interesado en que sus estudios salieran a la luz, que la gente los pudiera ver o incluso tuviera algún tipo, fueran entendibles, ¿no? Daba la sensación que nos habíamos convertido en ingenieros superespecialistas en un tornillo muy concreto, pero que nadie sabe en qué parte del motor va ni dónde, ni para qué sirve, ¿no? Y bueno, todas estas reflexiones me llevaron en un principio también a plantear que la universidad también estaba obsesionada con ella misma. Era como solo todo lo investigaban de puertas para adentro, de sus murallas para adentro, como si fuera una gran torre de marfil. Nadie parecía estar interesado en sacar las cosas afuera, ¿no? Y eso provoca grandes problemas en la sociedad. Uno de ellos, por ejemplo, es que los niños y niñas en los colegios están aprendiendo actualmente cosas que hace ya más de 10 años que sabemos que no son ciertas. O, por ejemplo, los adultos, que no podamos acceder a un conocimiento científico actualizado y entendible, porque esto no nos interesa difundir la historia. Peor aún, se la regalamos en bandeja de plata a aquellas personas que no dudarán de nuevo para utilizarla y para manipularnos. Y bueno, tras todo esto que os estoy contando, que es un poquillo, ¿no?
decidí renunciar. Y esa renuncia, entre otras cosas, me ha llevado aquí, a contaros esto que os estoy contando. Y en ese camino, pues no solo comprendí que teníamos un grave problema en cómo enseñábamos la historia o cómo la investigábamos, también aprendí que había gente que no dudaría en utilizar la historia como un arma tremendamente peligrosa, un arma única e incuestionable. No suena eso de, oye, lo he visto en el telediario, pues lo dice el libro de historia, o peor aún, lo dice la historia. El humano, de hecho, siempre se ha legitimado en el presente utilizando el pasado. Es como si la historia fuese un trozo de arcilla y nosotros la retorciéramos de tal forma hasta conseguir lo que a nosotros más nos interesa. Una de sus grandes caras, por ejemplo, es el nacionalismo. La fórmula, de hecho, siempre es igual. Creamos un relato inventado a través de una serie de hechos pasados completamente desfigurados que dan poder a mi concepto propio de nación y, de alguna manera, me da poder en el presente. De hecho, esto ha pasado toda la vida. Los mismos romanos decían que eran herederos de la antigua Troya y que sus fundadores habían sido amamantados por una loba. Cuentos como estos, que pueden parecer un poco inocentes, están cargados de un gran poder, puesto que conseguían dividir a la población entre el que era romano y el que no lo era. Luego, por ejemplo, el franquismo ha mirado a los visigodos, a los reyes católicos, a la Reconquista para construir su propio relato de nación. Los nacionalismos regionales están mirando ahora mismo a sus historias locales. Hay algunos incluso que se atreven a entroncarse con Tartesos, y hasta los más radicales con la Atlántida, ¿no? Y claro, este nacionalismo histórico termina llegando a las clases de historia. No es casualidad que hablemos de asentamientos romanos en la península ibérica porque nos sentimos herederos de ellos y de alguna forma creemos que llegaron de forma pacífica. Sin embargo, hablamos de invasión musulmana en la península ibérica. Y luego, para explicar cómo los reinos cristianos fueron conquistando al Andalus, hablemos de reconquista. De nuevo, tres palabras aparentemente inocentes están cargadas de un gran torrente ideológico: asentamiento, invasión, reconquista. Como dijo un historiador, sin ningún tipo de tapujos: si la historia no consigue que el escolar ame su fusil, entonces el maestro habrá fracasado. Y claro, la historia, como ese arma única que estamos planteando, no solo consigue dar poder a través de inventar lo que le parezca, también omitiendo aquello que no quiere y solo poniendo el foco en aquello que sí que le interesa. Un claro ejemplo es la historia de las mujeres. Hemos borrado de un plumazo el 50% de la población. ¿Dónde están las mujeres? ¿Por qué no las hemos estudiado? Hemos hecho, de hecho, una historia completamente parcial, la historia de los hombres. De hecho, no es casualidad que nos llamemos el género homo, que significa hombre en latín. ¿Nos parecería un tanto extraño si en vez de ser homo sapiens nos llamásemos femina sapiens? Imaginaros por un momento cómo se puede sentir una niña cuando llega a sus primeras clases de historia. Abre su libro, empieza a ver y observa que ni en las imágenes ni en los textos aparecen mujeres. ¿Qué puede sentir? Que ella no es protagonista de la historia, que acude de forma completamente pasiva y que ese protagonismo quizás le pertenece a su compañero de al lado. Además, las únicas mujeres que nosotros estudiamos son aquellas que adoptan un rol masculino de la época, como puede ser Cleopatra o Isabel la Católica. Y todo esto, pues claro, se une al mismo tiempo con una clara obsesión por la historia política. Yo imagino que os habrá pasado también. Estamos hartos de estudiar cuándo murió tal rey, cuándo fue tal batalla, qué reino conquistó a uno, qué reino conquistó al otro. Pero como decía el poema que escuchasteis antes, Alejandro Magno conquistó la India. ¿Él solo? ¿Dónde está la población? ¿Por qué no las estudiamos, no? Imaginaros, por ejemplo, que en el futuro, cuando tengan que estudiar los niños ahí la última década nuestra, lo único que tengan que aprenderse para el examen es que primero vino Mariano Rajoy y luego vino Pedro Sánchez. ¿De verdad eso es lo más interesante que tenemos que decirle de nosotros? Yo creo que no, ¿no? Y claro, la historia no solo ha conseguido invisibilizar a la mujer, pasa con muchos otros colectivos. Uno de ellos, por ejemplo, es cualquier persona que no sea heteronormativa. Nosotros en la historia nunca hemos estudiado, cuando realmente tenemos millones de casos. Y eso puede provocar incluso la falsa sensación, que hay algunos que dicen que incluso la homosexualidad pudiera ser un invento del siglo XXI, ¿no? Cuando no tenemos referentes, parece que no existe, ¿no? O también ocurre con el tono de la piel. Yo imagino que cuando vosotros os ponéis a pensar a todos esos grandes protagonistas de la historia, os lo imagináis con una piel tan blanca como si hubieran nacido en Holanda, ¿no? Sin embargo, creo que todos sabemos, Jesucristo nació en Belén, Palestina, ¿no? Y hace 8.000 años todos éramos negros. Y bueno, no solo consigue invisibilizar colectivos, sino incluso invisibilizar sociedades completas. Estamos obsesionados con estudiar todo lo que ha ocurrido en Europa. Tenemos un grave problema de eurocentrismo.
Y eso provoca grandes problemas, porque uno puede decir, bueno, puede ser normal, pero no, ¿por qué? Porque entonces sentimos que nosotros somos los únicos protagonistas de la historia. De hecho, no es casualidad que nadie dude de la autoría humana del acueducto de Segovia, porque se hizo aquí. Sin embargo, todo el mundo dude de la autoría humana de las pirámides, por ejemplo, egipcias o mayas. Porque claro, evidentemente esos indios en taparrabos seguro que no podían construir ese tipo de maravillas, ¿no? Y todo esto se une al mismo tiempo, por ejemplo, el estudio de los 5 grandes periodos de la historia, que imagino que a todos suenan, ¿no? A ver la lección, prehistoria, antigua, medieval, moderna, contemporánea, es tremendamente peligroso. Primero porque son 5 términos completamente inventados. Segundo porque da una falsa sensación de evolución y que solo la sociedad occidental ha conseguido llegar al culmen y se ha pasado el juego, parece, ¿no? Entonces parece que estamos en los albores de la oscuridad de la prehistoria y fuimos avanzando. Pero la historia no es evolutiva, la historia es caótica. Hay miles de sociedades que se mezclan, que están cada uno a sus propias formas, ¿no? Y de hecho, da una falsa sensación de comparación cuando inevitablemente, por ejemplo, veamos a una sociedad cazadora-recolectora de Brasil actual, inevitablemente vamos a pensar que ellos están más retrasados que nosotros, porque ellos parece que se quedaron en el estadio 1, en la prehistoria. O incluso peor, va a haber sociedades que nos recuerdan por sus costumbres a nuestra Edad Media y por lo tanto vamos a parecer que sea lícito que las controlemos por su propio bien, o incluso peor, que las conquistemos. En definitiva, ¿qué quiero deciros con todo esto? La historia no es todas estas cosas que os estoy contando. La historia es un espacio de reflexión colectiva. Es un sitio para pensar en grande, para pensar en todo, donde caben todas las voces, donde tenemos que entender el pasado para contextualizarnos en el presente. Tenemos que huir de todas las personas que nos la quieren plantear como una novela incuestionable. Y eso solo se consigue a través de análisis crítico, para que la próxima vez que leáis algo lo miréis con otra perspectiva y sobre todo que dudéis. Puesto, como decía el gran maestro Javier Crae, prefiero caminar con una duda que con un mal axioma. Muchísimas gracias.